damos la más cordial bienvenida a esta sesión de aplicaciones de metafísica del Instituto Cultural Ernesto, del Seminario Conciliar de León. En la ocasión pasada estuvimos reflexionando acerca del aborto. Vamos a escuchar el acta de la sesión pasada. Buenos días al foro y a los que nos siguen por el canal de YouTube. La semana pasada se presentó el tema sobre el aborto por el relator Cristian Leonardo López Caudillo, quien se mostró a favor de la vida. Por ello, presentó sus argumentos éticos y metafísicos que sustentan el valor de la dignidad de la persona desde el momento de la concepción. Nos presentó la importancia de defender al embrión, ya que es un ser que se encuentra indefenso, pero que es el inicio de toda persona y que por ello posee una dignidad al igual que cualquier niño o joven. Cristian afirmaba que existen grupos que promueven el aborto con absurdas argumentaciones, denigrando a la persona, ejerciendo presión en algunos casos de las madres para realizar este crimen. Presentó a la persona con dignidad por el hecho de poseer el ser y que desde la concepción se forma su unidad ontológica de alma y cuerpo, siendo esto el sustento del valor de cualquier ser humano. Diego Iván Cisneros, uno de los contrarrelatores, dio su argumento, presentando al embrión como un parásito que vive a costa de otro ser y que no tiene aún una conciencia ni una función racional, siendo estas características las que definen a una persona. Por ello podría ser lícito practicar el aborto, ya que no se mata a ninguna persona, solo a un bicho. José Alberto Hernández Torres, el segundo contrarrelator, presentó las definiciones de embrión y feto como organismos en desarrollo, sin que esté constituido todavía en las principales semanas del embarazo. Tomando algunos de los aspectos sobre la línea aristotélico-tomista, principalmente en la definición que Tomás de Aquino presenta, explica que la persona es el existente individual de naturaleza racional, donde se resalta la importancia de la capacidad racional como especificidad de ser persona. Por lo tanto, el aborto es lícito. Los fetos y embriones no son personas, no son sujetos morales. Si la mujer quiere abortar, lo puede hacer haciendo uso de sus capacidades intelectuales. Comenzó posteriormente el debate con Diego Iván, quien cuestionó al relator sobre la posibilidad que su postura sea antihumana por olvidarse de la madre, ya que el organismo que se forma dentro de ella es un parásito, al cual el relator contestó en base al fundamento metafísico sobre el ser que se forma desde la concepción de materia y forma, siendo estos los constitutivos principales de la persona, donde en ellos se desarrolla todo el proceso autónomo, siendo este proceso los accidentes. Posteriormente, Alberto realizó una buena pregunta, aceptando que el producto que se forma desde la concepción en el feto o ente embrionario tiene una esencia, existe como tal, que también tiene el ser, pero entonces, ¿por qué llamarlo persona? ¿No será más bien un juego de palabras? En donde Cristian reafirmó la importancia de la unión sustancial alma y cuerpo, donde el alma anima a la materia, teniendo la perfección que le proporciona el ser desde ese momento, y que el proceso del feto y del embrión son accidentes que se dan en la unión ontológica. Después citó a Tomás de Aquino, el obrar sigue al ser. Es necesario primero el ser, después vienen las demás características. Finalmente se pasó a las preguntas del foro. David Silva realizó la cuestión con los contrarrelatores sobre si la legislación del aborto se da solamente por el consenso o en la naturaleza. Alberto respondió que se basan las leyes en un consenso, de lo que todo tiene en su naturaleza, no dejando muy clara su respuesta. Posteriormente, Andrés pregunta a qué edad se da el conocimiento de la razón para que así se dé la dignidad, según su postura sobre la dignidad, que se basa solamente en la acción racional. La racionalidad no está en una edad exactamente, sino que se va dando y no hay una edad establecida. Al final, Omar dirige su pregunta a Diego Iván: si el feto es un parásito, ¿hasta cuándo lo deja de ser, ya que el hombre siempre es dependiente? A lo cual se respondió que el parásito deja de serlo cuando deja de depender de la madre y cuando el hombre depende de la naturaleza, pero no de otra persona u otro ser viviente. Agradecemos a Omar Reyes por la lectura de la
anterior. Muchas gracias también a todos ustedes por continuar con nosotros. El día de hoy tenemos la última sesión de aplicaciones de metafísica de este Instituto Cultural UNESCO. El día de hoy vamos a reflexionar acerca de la pena de muerte, pena contra la dignidad y bondad de la persona humana. Vamos a ceder la palabra al relator Jorge Arturo Romero Sánchez para que nos dé su argumento. Buenos días. La pena de muerte, pena contra la dignidad y bondad de la persona. La pena de muerte, pena capital o ejecución, consiste en provocar la muerte a un condenado por parte del Estado, un castigo por un delito establecido en la legislación. Los delitos por los cuales se aplica esta sanción suelen denominarse delitos capitales. El concepto de pena capital también ha tenido varias definiciones. Para Raúl Carranza, es un tratamiento que el Estado impone a un sujeto que ha cometido una acción antisocial o que representa una peligrosidad social. De igual forma, Fernando Castellanos dice que es castigo legalmente impuesto por el Estado al delincuente para conservar el orden jurídico. En conclusión, el concepto de pena implica el castigo a quien resulte penalmente responsable de un ilícito. Es la reacción legal que el Estado tiene y utiliza contra quien demuestra ser un peligro para la sociedad. Algo de historia. El uso de la pena de muerte se remonta a los principios mismos de la historia. En la Edad Antigua se realizaba la crucifixión o lapidaciones. Muchos registros históricos, así como prácticas tribales primitivas, indicaban que la pena de muerte ha sido parte de los sistemas penales desde el principio de la existencia de los mismos, siendo así un castigo habitual en las ciudades sumarias, en el antiguo Israel, en Babilonia, en Persia, en Grecia, en Roma. A lo largo de la Edad Media, la pena capital siguió siendo muy común, no solo en Europa Occidental, sino también en Bizancio y en América precolombina. Las iglesias surgidas de la Reforma Protestante aceptaron sin problemas la pena capital y habitualmente procedía a llevar a cabo directamente sus propias sentencias de muerte, sin confiar el reo a la autoridad civil para su ejecución. Es más, así como para la Iglesia Católica el verdugo era un mal necesario en la jerarquía de la ciudad cristiana que Juan Calvino instituiría en Ginebra, el verdugo era un personaje de rango, un notable respetado que recibía el título de ministro del Santo Evangelio. Entre 1542 y 1546, Calvino condenó a muerte a 40 personas solo por razones de fe, después de los esfuerzos de ilustración. Como César Beccaria, la guillotina fue el símbolo del reino del terror en la época de la Revolución Francesa. Durante el siglo XX, las guerras entre naciones-estados han supuesto la muerte de millones de personas, una gran parte de las cuales fallecieron a consecuencia de ejecuciones masivas, tanto de combatientes enemigos, prisioneros, como de civiles. Además, las organizaciones militares modernas han empleado la pena capital como medio para mantener la disciplina militar. En el paso, la cobardía, la ausencia sin permiso, la deserción, la insubordinación y el pillaje eran delitos que en tiempo de guerra solían castigarse con la muerte. El fusilamiento se convirtió en el principal método de ejecución en el ámbito militar desde la aparición de las armas de fuego. Asimismo, varios estados autoritarios han usado la pena de muerte como una potente método de opresión política. Karl Marx escribió que el mundo jamás se ha corregido o intimidado por el castigo. En parte como reacción a este tipo de castigo excesivo, las organizaciones civiles han empezado durante este siglo a poner un énfasis creciente en los conceptos de los derechos humanos y la abolición de la pena de muerte. En la actualidad, cada día en todo el mundo, los estados ejecutan a alguna persona como castigo por varios crímenes, muchas veces por actos que no fueron cometidos. En algunos países puede ser por su sexualidad, en otros por sus actos terroristas o asesinatos. Algunos países ejecutan a personas que tenían menos de 18 años en el momento en que cometieron el delito, o aplican la pena de muerte a personas enfermas mentalmente. A menudo, antes de ser ejecutadas, esas personas permanecen encarceladas durante años en el corral de la muerte. No saben cuándo
llegará a su hora, ni si podrán volver a ver a su familia. La pena de muerte es cruel, inhumana y degradante. Diversas instituciones internacionales, como Amnistía Internacional o la ONU, se oponen a la pena de muerte en todos los casos, independientemente de la culpabilidad o de la inocencia de quien sea la persona acusada, del delito o del método utilizado para la ejecución. Estas instituciones trabajan para poner fin a las ejecuciones desde 1977, año en el que solo 9 países habían abolido la pena de muerte. La Comisión de los Derechos Humanos de la Asamblea General de las Naciones Unidas votó a mediados de noviembre de 2013 99 votos a favor, 52 en contra y más de 30 abstenciones, que suspenden la ejecución en todos los países del mundo. La resolución expone una profunda preocupación por la continua aplicación de la pena de muerte y hace un llamamiento a los países que aún la aplican para que tomen medidas y respeten unos estándares internacionales que garanticen los derechos de los condenados a la pena capital. Además, el documento pide a los países que sean capaces de restringir progresivamente el uso de la pena de muerte y reducir el número de delitos por los cuales puede ser impuesta. Según cifras de diciembre de 2014, 98 países han abolido la pena capital para todos los delitos. Argumentos éticos. La vida como derecho fundamental, básico e indispensable para los Estados. La vida es el bien supremo, por excelencia para el hombre y la sociedad. Es el derecho fundamental básico. La muerte es el mal absoluto, por lo que es inmoral alegrarse de la misma o provocarla para obtener de ella un provecho. El Estado fue creado para proteger la vida e intereses comunes de los hombres, y no tiene derecho a quitar la vida. Otorgar al Estado el derecho a matarnos, aunque solo sea en determinadas circunstancias, rompe el principio de la intangibilidad de la vida humana derivada de nuestra dignidad como seres humanos, e implica que las autoridades, por motivos más o menos opinables o de utilidad pública, tienen el derecho de disponer de nuestras vidas, que así dejan de merecer el máximo respeto. Si se dice que la vida no es absolutamente intocable por el Estado, los ciudadanos estaremos de hecho indefensos ante el mayor ataque posible del poder estatal, el ataque contra nuestra misma existencia, y ya no seremos ciudadanos sino súbditos, pues habremos sido degradados a la categoría de simples medios para las consecuencias de los fines del Estado. Un Estado que puede cometer asesinatos legales se convierte en un peligro para la ciudadanía, abandona los principios de la humanidad y respeto de los derechos humanos, y se pone al mismo nivel del criminal que haya matado para conseguir sus fines, con lo que moralmente no se diferencia del criminal que desprecia esos valores en el Estado debería defenderse. El Tribunal Supremo Federal alemán resumió en una sentencia en 1935 sus reproches morales hacia la pena de muerte del siguiente modo: por motivos humanitarios, ningún Estado puede tener el derecho a disponer por medio de esa pena la vida de los ciudadanos. Por el contrario, la primacía de la absoluta protección de la vida exige a una comunidad basada en el derecho, precisamente a través de la remisión de la pena de muerte, que se refuerce la intangibilidad de la vida humana como valor supremo. Por lo demás, aparece ineludible exigir que se nos defienda por anticipado del peligro de la mala utilización de la pena capital, confirmando su inadmisibilidad sin excepción. Nunca se pueden excluir decisiones erróneas. Las organizaciones estatales de la ejecución de una pena de muerte es, atendiendo al ideal de la dignidad humana, una empresa de lo más inasumible e insoportable. Hasta aquí el documento alemán. El fin no justifica los medios. Para que una acción sea buena, es necesario que lo sean sus tres componentes: objeto bueno, fin bueno, circunstancias buenas. Para que el acto sea malo, basta que lo sea cualquiera de sus elementos. Dentro del acto de la pena de muerte, comprendemos que está el objeto de quitar la vida a una persona. Basándonos en este principio ético, toda la acción se califica como mala, ya que el matar, todos sabemos que es un mal que afecta a la persona, privándole de su mayor derecho, que es la vida.
Si se quiere justificar que por el delito cometido se deberá actuar con el mismo mal, solamente porque es legal, pierde su maldad. ¿No es esto una reminiscencia de la ley de Tailón? Pues se realiza la venganza, el ojo por ojo y diente por diente. Cuando sabemos que esto ya quedó en el pasado y sería un retroceso en la legalidad y en la misma sociedad donde en lugar de defender los valores o la reparación de daños o el tratamiento con las personas, nos quedamos en la venganza, fomentando más la violencia, más odio y repudio. Si se pretende decir que la pena de muerte se justifica porque se evitan los delitos o imprime temor en los delincuentes, esta declaración no se admite porque la comprobación que en ningún país donde se lleva a cabo la pena capital se ha eliminado y ni siquiera se ha disminuido el número de infracciones graves. La pena capital es cruel y atenta contra la dignidad humana. La pena de muerte, cualquiera que sea el método con el que se ejecute, provoca un extremo sufrimiento psicológico, como pánico, angustia, depresión, y todo ello a veces durante años, no solamente al reo antes o durante la ejecución, sino también a sus familiares y allegados. Además implica la existencia de métodos de ejecución, todos ellos crueles e inhumanos: fusilamiento, ahorcamiento, apuñalamiento, lapidación, silla eléctrica, inyección letal, que en ocasiones el intento de matar no tiene éxito a la primera, teniendo que repetir los intentos homicidas, causando más dolor y angustias en los ejecutados y sus allegados, o personas que precisan de la ejecución o condena de la misma. La constitución ontológica de la persona. La persona humana, por el hecho de existir, tiene una constitución ontológica. Siendo un ente finito, está compuesto realmente de ser y esencia. Esta esencia es lo que lo determina e individualiza dentro de un orden ontológico, aquello que hace que la persona sea persona y no otra cosa. El ser en sí es perfección. El hombre, por tener el ser, tiene una perfección, pero limitada por su esencia en cuanto a ente humano, que lo constituye en lo que es. La esencia, a su vez, está compuesta de forma sustancial y materia, donde la forma sustancial es el acto por lo que una cosa es y que es subsistente por sí misma. La materia es el cuerpo, pero no la materia externa que vemos. Esta es la materia segunda, sino el principio material que limita la forma y que es algo puramente intangible. La forma sustancial es forma sustancial humana en cuanto informa a la materia, que presenta dos aspectos. Por una parte, la forma sustancial que informa a la materia de modo que la hace llegar a ser cuerpo orgánico viviente y que tiene el nombre de alma, causa principal mediante la cual vivimos, percibimos y pensamos. Por otra parte, esta alma es espiritual, que se comprende como apertura y conocimiento de sí mismo, razón por la cual el hombre es el único ser que puede interiorizar, conocer, ser consciente de sí, y que de esta interiorización también da pauta para su apertura a nuevos horizontes, su intencionalidad y capacidad de llegar a ser. De esta espiritualidad del alma provienen los actos de entender y querer. El espíritu en el hombre es el alma, espíritu informado de la materia. La materia, a su vez, llega a ser cuerpo, materia informada por el espíritu. En el binomio alma-cuerpo no se define la contraposición de dos realidades completas y distintas, sino la mutua interpretación de una con otra en la composición de una unidad, realidad-sombra. Esta constitución ontológica de la persona es la parte más esencial y fundamental de lo que es ella. Esta unidad de alma y cuerpo no le viene por solicitud de ella misma, sino que le es dada como don, que esta alma, que es la sustancia por sí misma y que le da la vida al cuerpo, le es otorgada como lo más apreciado y que tiene un carácter valiosísimo para toda persona. Es lo que todo ser humano cuida y defiende. No puede ser que por legislaciones se prive de este gran valor a las personas por un mal que se cometió, cuando así la persona, por el hecho de existir, es buena y tiene un valor importantísimo. Naturaleza de lo bueno en la persona. En la vida ordinaria usamos constantemente la noción de bien. Llamamos buenas a las cosas que reportan algunas utilidades. También designamos de esta manera a las cosas que están perfectamente acabadas, que gozan de perfección. Ahora, ¿qué significa cuando le aplicamos esta palabra
Nos referimos al ser de los entes y a lo que conservan su ser y su naturaleza. El bien es obrar, es vivir, es perfeccionarse. En una palabra, es ser. Para cada ente, su bien consiste en ser según su naturaleza. Por eso el mal es aquella privación que se opone a su perfección natural, a ser, a vivir, a actuar o a saber. Por ello, la privación de la vida, la muerte, es en sí un mal. El bien no es una realidad distinta del ser de los entes. Todo lo que es bueno. Entonces, si la bondad de los entes radica en cuanto existen y en cuanto es perfección por su naturaleza, comprendemos que el hombre tiene el ser y por ello una perfección, y que por su esencia se limita a su naturaleza de hombre. ¿En qué radica la perfección y esto qué tiene que ver con la bondad? Se le llama perfección a quien posee actualidad. Por lo tanto, cualquier ente, en este caso el hombre, por el mero hecho de exhibir la actualidad de ser, es perfecto, tiene acto y se puede decir que es bueno. El hombre, por su naturaleza, tiene perfección, actualidad que, aunque haya cometido un mal, en sí ese mal no afecta a su constitución ontológica. La maldad del hombre se presenta como una falta que afecta a su naturaleza, siendo que su naturaleza es su misma esencia. Esa esencia es racional, entendida como espiritual. Esa espiritualidad que comprende apertura, conocimiento, sentimiento, pasión, entrega, y que lleva a cabo por su entendimiento y su voluntad. Estas dos últimas son las que el hombre va actualizando para buscar siempre la verdad y el bien, pero que deben ser apoyadas y enseñadas a través de una educación y formación psicológica, intelectual, axiológica, que todo ser humano puede y debe tener, para que pueda conocer y buscar el verdadero bien, porque muchas veces opta por los bienes aparentes, que son los actos malos que le dañan y lo presentan como mal. La vida humana siempre debe ser defendida, cuidada, el valor de la persona apoyada y promovida desde lo más profundo de su ser. Gracias. Agradecemos a Jorge Arturo por la presentación de su argumento en contra de la pena de muerte. También agradecemos la presencia de los contrarrelatores Julio César Rodríguez Torres, Gabriel Núñez Vázquez y del secretario Martín Macías Mena. Vamos a ceder ahora la palabra a los contrarrelatores para la exposición de su argumento. La pena de muerte en busca del bien común. Mi postura ante la pena de muerte es a favor. Es por ello que la línea que seguiré para fundamentar mi planteamiento es por la dimensión social del hombre, lo cual tendré como base de investigación el pensamiento de Santo Tomás, el cual defendió legítimamente y éticamente la pena de muerte por parte de la Suprema Autoridad Civil. Su argumento es señalado en la Suma Teológica al abordar el tema de la cuestión de la justicia. Así pues, en este trabajo de investigación mencionaré las razones por las que considero justa y en ocasiones necesaria la pena de muerte, en cuanto que se ordena al bien común. Todas las personas piden justicia, cuando por diversos motivos se ven afectadas y lo hacen de una o de otra manera. Nos enfrentamos en ocasiones con un individuo o un grupo reducido que son responsables de miles de muertes, violaciones sexuales, secuestros y terror, personas descuartizadas. Sale entonces la cuestión: ¿cuáles tendrán que ser las medidas para que la sociedad viva en paz? Las respuestas pudieran ser muchas, pero también es cierto que no podemos eliminar de manera absoluta estas desgracias que vive el hombre, pero sí es necesario combatirlas. Aproximadamente 1 de cada 10 países en el mundo que permite de manera legal ejecutar otro ser humano, como lo son China, Irak, Arabia, Estados Unidos, India, Japón y Pakistán. Y al menos 682 personas fueron ejecutadas en todo el mundo a lo largo del 2012, según lo ha informado muy recientemente Amnistía Internacional. Justificación de la pena de muerte y quién debe ejecutarla. En un primer momento, quiero resaltar la libertad humana, la cual cada uno de nosotros la poseemos,
y permite decidir nuestras conductas y acciones. Además, también es bien sabido de que no hay razón para imponer una pena a quien no es responsable de sus actos. De esta forma, el fenómeno de lo moral existe en cuanto que somos seres que actuamos consciente e inconscientemente. Sin embargo, solo nuestras acciones realizadas conscientemente son objeto de calificativo moral. Ahora bien, cuando realizamos acciones conscientemente, el elemento más inmediato, digno de ser calificado moralmente, es nuestra conciencia. Y a ella se une también otro elemento clave en materia moral, que es la responsabilidad. En efecto, dentro de nuestra conciencia experimentamos que nuestras acciones van acompañadas de una sensación de responsabilidad. Lo mismo antes que después de las acciones. Vemos que estamos comprometidos como personas, es decir, de alguna u otra forma nos sentimos obligados. Partiré de la afirmación que hacía San Jerónimo, en la que mencionaba que han de ser remontadas las carnes podridas y la oveja sarnosa separada del aprisco. No sea que arda la casa, se corrompa la masa, el cuerpo se pudra y el ganado se pierda. De esa manera se hace referencia a que se tiene que quitar todo aquello que pueda afectar a la sociedad. El hombre puede responder, dar razón de aquellas acciones y solo de aquellas que ha elegido, proyectado y organizado él mismo. Es decir, solo puede responder de las acciones de las que él verdaderamente es autor, causa y principio. Es por ello que cuando la consecuencia de una acción es merecedora de la pena de muerte, ante la gravedad de las acciones, queda éticamente válida. Ante la conciencia del acto que se hizo, la acción con calificativo moral. Es por ello que cuando una persona ha cometido homicidios, violaciones sexuales, traición a la patria, es necesario que se le aplique la pena capital. Tomás de Aquino, hablando del homicidio, reconoce que es la máxima injusticia que el hombre puede cometer contra el hombre. Nos encontramos ante un problema gravísimo de la justicia porque ésta está implicada directamente a la vida como el bien supremo del hombre. Pero la pregunta que responderíamos, ¿es lícito matar a los delincuentes que han cometido crímenes antihumanos? A lo que respondo que sí. Y remontándome nuevamente al pensamiento tomista, resaltaré lo siguiente. Si fuera necesario a la salud de todo el cuerpo humano la amputación de algún miembro, por ejemplo, si éste está podrido y puede infeccionarlo a la siguiente parte del cuerpo, tal amputación sería laudable y saludable. Pues bien, cada persona singular se compara a toda la comunidad como la parte del todo. Y por lo tanto, si un hombre es peligroso a la sociedad y la corrompe por algún motivo, se le quita la vida para la conservación del bien común. Pues como dice San Pablo, un poco de levadura corrompe la masa. Esto aplica implacablemente como principio de la parte en todo, ya que al dar muerte a unos cuantos se le hace al bien a la mayoría. Y digámoslo expresamente, ¿pero qué pasaría con los criminales que el único medio para ponerles freno o un alto sería la pena de muerte? Cuando un privado de la libertad siga teniendo tales relaciones y tal poder, es necesario matarlo por razones de seguridad, siendo esto justo. Ahora bien, ¿es lícito que cualquier hombre pueda matar a un delincuente tomando justicia por cuenta propia, es decir, sin tener en cuenta la autoridad civil? La respuesta sería no, ya que la penante indica el cumplimiento de algunas condiciones indispensables. Es lícito en cuanto se ordena a la salud de toda la sociedad, y por tanto corresponde solo a aquel a quien éste ha confiado el cuidado de la conservación del bien común, que es propiamente a la autoridad civil, lo cual pondrá las condiciones para que se lleve a cabo dicha ejecución. Así como el medio de imputar la pierna solo le corresponde al médico, y por consiguiente solamente a ellos es lícito matar a los delincuentes y no a las personas particulares. Con la anterior cita, vemos pues que la ejecución o la aplicación de la pena de muerte solo queda legítimamente justificada cuando el Estado o autoridad civil lo realiza, descartándose de esta manera la denominada justicia
justicia por propia mano. Pena de muerte como respuesta a la ejecución del bien común. Pero a nivel de la naturaleza, el honesto y el pervertido son iguales. Del hombre al hombre no hay diferencias esenciales en cuanto a su naturaleza específica. Pero el delincuente ha de ser juzgado eventualmente solo desde la perspectiva del bien común y por la autoridad responsable. Por consiguiente, hará falta un juicio para decidir si se le debe de matar en atención al bien común. Pero, y lo aclaro, para poder hacer la ejecución, después del juicio es necesario que el juez agote todos los recursos legales a su alcance para evitar el posible engaño por parte de los acusadores. La acción solo es lícita cuando está puesta en atención al bien común. La vida de los justos debe ser conservada, que a su vez es promovedora del bien común. Hasta aquí mi postura. La pena de muerte. La inquietud que suscita entre la opinión pública cuando hay un debate sobre la pena de muerte y que cada vez más personas estén a favor de este tipo de castigo. A decir verdad, más que un deseo de la pena capital, esto es un síntoma de la desconfianza del ciudadano en general respecto de la seguridad social y de la impotencia de una legislación judicial que no está a la altura de los acontecimientos. Sin embargo, podemos afirmar que la gran mayoría de quienes simpatizan con la pena capital quizás no se hayan puesto jamás a reflexionar sobre las razones de esta simpatía porque les parecen obvias. Los culpables de los crímenes más atroces merecen morir. Por otro lado, las grandes religiones parecen darles la razón. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, el propio Yahvé castiga con destrucción y muerte a los reprobos antes de que sufran el suplicio eterno de las llamas del infierno. El problema de la pena de muerte es un tema tan delicado como complicado, ya que se maneja en un plano teórico y el práctico, siempre sujeto a los abusos y a los defectos de los actos humanos. A fin de entrar en este campo de batalla, examinaremos los argumentos de los partidarios que en los círculos académicos y políticos defienden esta sanción y los que están en contra. Primeramente, la pena de muerte pretende justificarse en varias razones. Se dice que es disuasiva, se afirma que es justa al ser aplicada a delitos gravísimos y se sostiene que inhabilita a los delincuentes, entre otras. La disuasión. Para que la pena de muerte fuera disuasiva, se requiere que un individuo tentado a cometer uno de los delitos que se sancionan con esta pena, esto es, un delito terrible, desistiera de su propósito al pensar en este castigo. La justa retribución. Es un asesinato sin duda y que paga matemáticamente el asesinato cometido. La inhabilitación. La pena de muerte, al suprimir físicamente a los delincuentes, los inhabilita para seguir delinquiendo toda vez que los muertos no suelen resucitar. Ejercicio de la legítima defensa. Esta argumentación se basa en la idea de que el sujeto, víctima del delito, no ha podido ejercer su derecho a la legítima defensa y por lo tanto es la sociedad quien debe llevar a cabo. La pena de muerte sería pues un asesinato en legítima defensa. Miedo a la fuga o a la reincidencia. Este sentimiento de pánico y temor conlleva a apoyar la pena de muerte, puesto que si el sujeto delincuente consiguiera escapar del control penitenciario, podría cometer los mismos delitos. Este tipo de argumentación fue utilizada por las teorías positivistas, especialmente por Lombroso. Cabe recordar que la tipología del delincuente de este autor introdujo la del delincuente nato, el cual padecía de algún tipo de patología. Ellos suponían que no era posible la resocialización de dicho delincuente y por lo tanto la única política criminal viable era la eliminación del sujeto. No existe riesgo de sentenciar a un inocente. La existencia de garantías jurídicas tales como las apelaciones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, favorece que solo se condenen a los culpables reales de los hechos delictivos. No existe pues riesgo de error. Los costos económicos. Los partidarios de la pena de muerte sostienen que en términos económicos
es más rentable que las alternativas que se presentan a dicha sanción. Para fundamentar más ampliamente, examinaremos ahora los argumentos que se exponen a favor de la pena de muerte. En primer lugar, mencionaré la libertad humana, que por más que ésta sea condicionada por múltiples factores psíquicos, sociales o educativos, esos condicionamientos no ahogan por completo nuestro libre albedrío. De muchas de nuestras conductas somos plenamente responsables. Esto explica que nos pueden ser imputadas y que en ciertos casos, al menos, nos pueden pedir cuentas por ello e incluso imponernos legítimamente un castigo por haberlas realizado. Por otro lado, al Estado le es lícito emplear medios coactivos para hacer que las leyes se respeten. Si el Estado no garantiza la observancia generalizada de las leyes, ya no podría reclamar obediencia a quienes en principio estaban dispuestos a cumplirlas, con lo que el Estado dejaría de existir como tal. Por último, las penas impuestas por el Estado han de ser proporcionales al delito cometido. El Estado puede y debe valerse de medios coactivos para imponer el cumplimiento de las leyes. Estas tutelan los legítimos intereses de los ciudadanos. La falta de la eficacia en el desempeño de su función deslegitima el poder de los gobernantes, pues es el deber de obediencia a las leyes que está ligado a que se garantice su cumplimiento por parte de la mayoría. Por eso afirma acá: quien no es capaz de protegerme tampoco tiene derecho a mandarme. Y aquí se sigue un poderoso argumento de la pena de muerte. Si en un caso así la autoridad no aplicara la pena de muerte, tampoco protegería a los ciudadanos ni podría reclamar su obediencia. Hasta este punto hemos analizado diversos argumentos para fundamentar la pena de muerte. Ahora daremos paso a mencionar algunos argumentos en contra. El primer argumento que debemos considerar alega que los procedimientos judiciales que intentan establecer la culpabilidad o inocencia de un acusado son siempre falibles, aunque se debe considerar que siempre existe la posibilidad de realizar los procesos en los que se sospecha que se haya podido producir un error judicial y compensar en alguna medida a quien se ha visto injustamente perjudicado. Otro de los argumentos es la inviolabilidad de la vida humana. La vida, se nos dice, es un bien tan precioso que ha de considerarse intocable. Debe estar sustraído a todo poder de disposición por parte del Estado. Si la vida humana fuera intocable por principio, se seguiría a sí mismo que el concepto de legítima defensa aplicaría a quien a su agresor, en un acto de defensa propia proporcionado, encierra una falacia jurídica y moral. La finalidad de lo descrito con anterioridad nos permite tener una visión más clara sobre los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte. A fin de entrar en este campo y fijar una postura, examinaremos los argumentos de Tomás de Aquino. Cuando la muerte de los malos no entraña un peligro para los buenos, sino más bien seguridad y protección, se puede lícitamente quitar la vida a aquellos. Como hemos dicho, es lícito matar al malhechor en cuanto se lo ordena a la salud de toda la sociedad, y por lo tanto corresponde solo a quien está confiado el cuidado de su conservación, y el cuidado del bien común está confiado a los príncipes que tienen pública autoridad, y por consiguiente solamente a estos es lícito matar a los malhechores, no lo es para las personas particulares. Mas el hombre pecador no es por naturaleza distinto de los hombres justos. Por consiguiente, hará falta un juicio público para decidir si se le debe matar en atención al bien común. Hacer algo en servicio del bien común, que a nadie perjudique, es lícito a cualquier persona particular, pero si es con perjuicio de otra, no debe hacerse sino según el juicio de aquel a quien pertenece, decir, lo que se debe quitar a las partes para la salvación del todo. Hasta aquí la cita de Tomás de Aquino. No podemos negar que algunos criminales merecerían sobradamente la pena de muerte y que ésta sería insuficiente para retribuir sus crímenes. No me refiero tan solo a aquellos hombres que, colocados en una posición de poder sin límites, destruyeron las vidas de millones de hombres. No pienso solo en Hitler, Steiner o Marx. El asesino serial o el que actúa con saña y brutalidad inauditas. El secuestrador que mutila, atormenta o asesina a sus plagiados. El violador que, aún sin matar, arruina la vida del agraviado.
el terrorista que aras de un mundo inexistente que le parece ideal, destruye los mundos reales de inocentes. Y otros delincuentes desarmados, sin duda, ameritan la más radical de las penas. Pero esto solo encuentra su fundamento en la siguiente conclusión. El concepto de pena implica castigar a quien resulte penalmente responsable de un ilícito, una reacción legal que el Estado tiene y utiliza en contra de quien demuestre ser un peligro para la sociedad. Como quiera. En este orden de ideas, la pena para la mayoría de los pensadores juristas tiene como fin último la justicia y la defensa social, por lo que se puede considerar única y exclusivamente la pena de muerte en casos extremos de gravedad, en donde no se puede garantizar la justicia y la defensa social, el bien común. Y esa sería mi conclusión o mi postura. Agradecemos a los contrarrelatores por sus argumentos. Vamos a dar ahora pase al debate, las preguntas que los contrarrelatores tienen para el relator. Vamos a comenzar. Arturo, tú mencionas que hay una bondad y una dignidad en las personas, ¿verdad? Pero hay infinidad de grupos que se dedican a matar 100 personas, 50, 30. Entonces, ¿es válido arriesgar un grupo de personas o una sociedad para salvar la supuesta bondad y dignidad de algunas personas? En primera, diría si con la acción de matar a esos múltiples asesinatos, a lo que cometen esos asesinatos, con esto se evitaría que en realidad ya no se volviera a matar. Eso lo pongo como cuestionamiento también. Si en realidad matando a estos, sí, entiendo que es grave esta situación de aquellos que matan a gran número de personas, pero si en realidad matando a estas personas se regenera o en realidad se está eliminando el daño que está haciendo a la sociedad. Y en segundo, la bondad en esas personas sigue estando, y lo estoy demostrando en mi argumento, en el aspecto metafísico, con respecto al ser personas, me estoy yendo a la persona, que ahora ellos, aunque hagan un acto malo, en sí, por el hecho de ser personas, siguen siendo buenos. Que más bien el Estado debería tener otras actividades, de otra manera fomentar el cuidado, en primera, para no tener más delincuentes, y en segunda, sí tomarlos, encarcelarlos, fortalecer o argumentar de distinta manera su proceso legal o su proceso de poder encarcelar a estos individuos, de poderlos sí privar y alejarlos de la sociedad, porque sabemos que sí dañan a la sociedad, pero no con esto eliminar el mayor valor que toda persona tiene, que es la vida. Bueno, entonces, ¿cómo tú te atreves a justificar la bondad de esas personas si sus actos son evidentes? O sea, sí, tú dices que se pueden encerrar, pero ¿cuántas personas no mató? Entonces, ¿dónde está la bondad de la persona dónde está la bondad del criminal que ejecutó a ciertas personas? La bondad de la persona, primero está en su ser, ya lo expliqué. Está en su ser, en su esencia y en su dignidad, primeramente. Segunda, en la parte, en su conformidad de alma y cuerpo, tiene esa capacidad, yo lo mencionaba, espiritual, de poder buscar, siempre ir un poco más allá, de interiorizar. El problema de esas personas, muchas veces por su educación, por a veces ámbitos que han vivido, no se les ha dado la oportunidad de poder ampliar o conocer más esa parte de su entendimiento, de su voluntad, que es grave. Pero aún así, esas personas tienen la capacidad, por su esencia y por su ser, de poder hasta cambiar. Hay muchos casos, muchos asesinos aún así, que han tenido un cambio, que son capaces de interiorizar y de que su conciencia les apela que realmente lo que acaban de hacer es malo, y que a través de un proceso que sí, yo sé que conlleva no nada más la misma persona, sino que necesita ayuda de otros individuos con los cuales pueda apoyarle para que en realidad pueda reconocer su mal y también darse cuenta de poder regenerar y de ser tener la capacidad de ser mejor persona.
Claro, como les digo, esto lleva un proceso, pero no con eso se debe de eliminar totalmente, que ya por el acto malo de la persona se deba de tal cual aplastar y eliminar esta vida. Adelante, Gabriel. Sí, nada más, bueno, mi pregunta va, esta primera pregunta un poquito para entender un poquito más en la persona cuando habla sobre la vida como derecho fundamental, básico e indispensable. Quisiera pues que me ampliaras un poquito más hasta dónde podemos respetar ese derecho a la vida. Si es siempre o si pudiera haber alguna excepción o pudiera haber algunos casos donde pudiéramos poner pues en juicio esa tutela. Defender la vida en sí, que toda persona tiene, como valor principal de todo ser humano. Entonces, aquí, si existiera un límite o una acción donde la vida ya no tuviera, digámoslo, función, tal cual eliminarlo, en mi postura, como lo presenté, al ser persona, no. Debe de procurar siempre la vida. En el sentido o en los casos, a veces extremos, por ejemplo, los grandes asesinos que hemos conocido a lo mejor a través de la historia, que muchas veces han sido parte de la política, muchas veces por lo mismo se encubren y no se puede llegar a lo mejor a una pena de muerte tal cual, como pena de muerte en cuestión legal, pero que en realidad se complica demasiado. Aún esas personas siguen teniendo aún su voluntad y su conciencia que les apela, y que deberá eso es a lo que yo voy, y deberá cuidarse y tenerse en prioridad. Ahora, cuando actualmente de hecho existen muchos violadores, muchos asesinos, como se va conociendo actualmente por los medios de comunicación, poder comprender que aún ellos, si en realidad existiera maneras legales de cuidar y de tener principalmente la vida, así como lo marcan los derechos humanos, también de hecho los derechos humanos tendrán que organizar y plantear nuevas normativas a los países para que el proceso legal y penal pueda ayudar a este tipo de personas. La principal manera a veces poder conocer de qué manera llegar a esas personas, ¿sí? Sabemos que luego hay mucha corrupción en ese sentido. Tú lo hablabas, que hay una parte práctica y la parte teórica que lo estamos planteando, pero que en realidad sabemos que a veces en la práctica existe mucha corrupción y existen muchos manejos a veces políticos, económicos detrás de todo esto de la pena de muerte, ¿sí? Entonces a veces más bien es donde debemos de profundizar primero en esas acciones donde poder erradicar esos males, que esos son a veces los principales males que atentan contra nuestra sociedad. Sí, lo que pasa, bueno, mi pregunta en ese sentido, pues, porque si pusiéramos como ese valor máximo absoluto de la vida, pues les comentaba también en el argumento, por ejemplo, con la legítima defensa, ¿dónde quedaría? O me iría yo un poquito más centrados al ambiente religioso, los mártires que entregan la vida por un ideal mayor. Entonces, no sé si, bueno, por eso era mi pregunta, y si me pudieras, ya vimos pues por dónde va tu sentido, y qué pensar tienes sobre ese aspecto, pues, en la legítima defensa y en los mártires, donde pues entregan la vida por otro ideal. O sea, la vida no es el máximo valor, sino que tendríamos valores mayores que pudiéramos hablar. Aquí en este caso, bueno, no sé si te refieras con respecto a los mártires, si el Estado en este caso o la ciudadanía tiene que cuidar la vida, entonces también tendríamos que prohibir el martirio en ese sentido como entrega por algo mayor que ellos tienen. ¿Esa es tu pregunta? Más bien, o sea, ¿cuál es tu opinión en ese sentido? O sea, de tutelar la vida en estos casos. Bueno, en estos casos, a lo que yo entiendo es, como tú lo estás planteando, si el mártir entrega su vida por un bien mayor que él tiene, por su religiosidad, por su fe, eso es un valor que es válido. Pero tú mismo lo estás diciendo, lo está haciendo por él mismo, por esa entrega, por un bien mejor para él, que su fe su educación y su fe lo están llevando, más no el aspecto legal. Aquí el Estado tampoco va a prohibir que nadie pueda cometer ese tipo de acciones. En primera, porque muchas de esas acciones son cuando
pocos lo ven o va haciendo un proceso que la persona va llevando y que su bien para él trascendental en el sentido de dar la vida por alguien más o por algo más es más con respecto a su voluntad y a su libertad, ¿sí? Y que aquí con respecto a la parte legal el Estado más bien ahí yo siento que cuartearía si limitara a decir no te martirices, no seas mártir de alguien, no te entregues, no des tu vida por una persona o por una acción buena para la sociedad. Creo que ahí más bien estaría coartando la libertad hasta ciertamente hasta religiosa de entrega por su voluntad y que su fe lo está llevando a un bien superior. Arturo, en tu argumento dijiste que la pena de muerte era algo cruel e inhumano, pero yo te preguntaría, el criminal mata a infinidad de personas y las descuartiza. ¿No crees que esa manera de hacer es antihumana? Y con la pena de muerte evitaría tanto sufrimiento que les hizo a aquellas personas que las mató. Porque dijiste que era antihumana, pero la forma en que el delincuente los descuartiza a sus víctimas, ¿no crees que también es antihumana? Por eso estaría, exactamente, el asesino, su acción es antihumana, eso estoy totalmente claro. Cuando él asesina, conocemos muchos narcotraficantes, aquí en México se conoció uno que metía a sus víctimas en ácido, soy consciente que en primera esas acciones son inhumanas. Pero bueno, entonces ¿cómo vamos a combatir algo malo con otro mal? Con algo inhumano, y mal me refiero a quitar la vida. Y me refiero, haciendo mi argumentación, y con respecto a que la vida se refiere al valor del bien y al ser, y que el mal la muerte es un mal en sí, porque está privando de mayor valor que tiene la persona. Entonces, en ese sentido, la pena de muerte es antihumana, en el sentido de que muchas veces existen varios casos donde la parte legal no se lleva tal cual y muchas veces se han matado a personas en la pena de muerte que eran inocentes o que su crimen no era tan grave como los que según matan sus normas legales. Entonces nosotros podemos decir, yo me remito sobre todo a que con la inyección letal el sufrimiento del delincuente va a ser rápido, mientras que los descuartizados de una manera lenta el sufrimiento. Y no solo a uno solo, a muchísimos. Entonces, es preferible que muera solamente uno a que mueran muchísimos. Siempre hay que, y lo decimos en mi argumento, siempre hay que buscar el bien común. Entonces, yo considero que es preferible que muera uno a que muera. Aparte de la inyección letal, y que aquí también lo mencionaba, lo van a mejor como caso, donde muchas veces esa acción no mata a la primera y que también es una agonía para la persona, y aquí lo menciono yo. En primera, desde su proceso, y en segunda, que muchas veces se le priva a veces hasta de despedirse por lo menos a veces de su familia, en el caso de Estados Unidos, que es donde más se ocupa la inyección letal, y que muchas veces esta inyección letal no hace efecto a la primera, y que eso ya lleva un sufrimiento para la persona, y aquí mismo lo menciono, y lleva un pánico, una angustia y un proceso psicológico que afecta a la persona. Y de igual manera, no solamente en la inyección letal, mejor tú solamente estás refiriendo al aspecto de Estados Unidos, donde mejor que para nosotros es más conocido, pero si nos vamos a otros aspectos como en Asia, como en África, Irak, Irán, China, tú lo mencionabas, donde son países donde ahí realmente sus penas capitales son mucho más crueles, son de lapidaciones a veces de mujeres o de señoritas que supuestamente por haber sido infieles, o a veces simplemente por cuestión de que el varón allá tiene más valor, se lapida a las mujeres, y de que no se lleva en realidad un juicio para poder determinar si la persona era o no un criminal. Yo en la pena de muerte estoy a favor en cuestiones de crímenes muy graves. En cuestión del adulterio no hay. Otra parte también quiero destacar, por ejemplo, hablabas tú de que los delincuentes se pueden recuperar, pero ¿qué pasa con aquellos que ya no se pueden regenerar o ya no tienen un remedio, por decirlo de alguna manera?
Bueno, creo que en la actualidad, por una parte, gracias a la ciencia hemos descubierto muchas aportaciones en cuestiones psicológicas, neurológicas, donde se mejor se pueda tratar. Primeramente, el poder intentar siempre ayudar a la persona, y que de cierta manera el Estado ahí puede aportar muchísimo. Otra de mis aspectos puedo dar, que sería cuestión de profundizar, aclaro. Siendo yo presentando la vida como principal valor, y que ciertamente en las cárceles hay muchos criminales que sí se les priva de su libertad. En cierta manera ahí ya se está haciendo alejando a los criminales para poder evitar más el mal en la sociedad. Cuando una persona en realidad es muy afectada, podría presentarla en el aspecto de poder a lo mejor encerrarlo, de cierta manera, tener un tratamiento, un cuidado a esa persona, pero como la vida es el valor más grande, de cierta manera dejarlo ahí, mantenerlo con alimentos, mantenerlo en su persona, pero no matarlo. Siguiendo yo mi postura sobre que la vida es el valor más apreciado en este mundo. La vida es el valor más apreciado en este mundo. Gabriel, por favor. Sí. Bueno, siguiendo un poquito en la misma sintonía que comenta Julio, si bien en tu argumento dices que el fin no justifica los medios y hablas sobre la composición ontológica del ser humano, yo mi pregunta sería, sí me parece pues muy buena esta parte de la bondad de la persona, la parte buena, pero ¿qué hacer cuando esa persona actúa en contra de toda esa naturaleza que decimos, de esa bondad? Por ejemplo, actúa de manera irracional, matando, violando, asesinando, en sí hace pues a todo aquello que podemos llamar contrario a una persona que ya, no sé, lleva infinidad de crímenes o de situaciones, de violaciones, etcétera. Ahí cómo poder defender a esa persona si ya vemos que está pues se ha oscurecido esa parte, pudiéramos decir, racional, que ontológicamente ahí está, pero qué hacer en esa persona y cuando ya, por ejemplo, nos ha tocado ver o vivir donde ha habido que el Estado a veces se ve superado, ya no garantiza, digamos, en un penal, o con esas medidas de seguridad incruentas, no garantiza que el individuo siga delinquiendo. Es más, hasta aún dentro del penal sigue haciendo situaciones de delincuencia. ¿Qué hacer? Aquí en estos casos, como lo comentaba ahorita con Julio, yo sé que tendríamos que profundizar más en algunos casos particulares. Lo que presentaba ahorita en un momento, a lo mejor, de encerrar a una persona en ese sentido, teniendo como valor principal la vida, en esta postura en la que yo estoy planteando, y que obviamente privarlo de toda comunicación, ¿sí? como cuestión de vida, pero también obviamente no solamente encerrarlo y dejarlo ahí y no darle de comer por la ventana, sino obviamente comenzar todo un proceso y hasta ciertamente podría ayudar a una investigación psicológica de todo lo que conlleva a veces una mente criminal, que de hecho hay estudios y hay ya también especialistas donde estudian esas mentes criminales, ¿no? Y todo el proceso psicológico que conlleva, pero que pueda de cierta manera también aportar esos indicadores con respecto a otras personas, otros criminales. Y insisto, en mi postura yo me quedo con eso. Digo, yo sé que necesitaríamos profundizar más, también a lo mejor ahorita, sinceramente en ese aspecto no tengo los argumentos para determinar específicamente aspectos particulares, pero en cuestión de defender la vida, de que de cierta manera el Estado, que a veces tiene o ha gastado o ha despilfarrado otros gastos en cosas inútiles, podría en realidad fortalecer, no nada más en el aspecto legal, me refiero desde la formación, desde la educación a los ciudadanos, para poder haber como normas preventivas y también obviamente tener el aspecto cuando los criminales o las acciones del mal o de los violadores asesinos va acrecentando, que tenga en realidad también la posibilidad de aportar beneficios a esas personas. Vamos.
Sí. La última pregunta, por favor, de parte de cada quien. Arturo, ¿no crees que la pena de muerte también responde al grito de la justicia de miles de personas? De aquellos que han muerto sus familiares y que tal vez sienten ese gran dolor por, tal vez de manera inocente o de manera, o de alguna otra manera, pero ¿no crees que la pena de muerte también responde al grito de la justicia? Porque, por ejemplo, bueno, retomando un poco lo que decía Gabriel, en nuestro país se vive una corrupción, entonces no es tan fácil, vamos a decirlo así, no es tan fácil de que nuestro país permanezca aburrido. Y lo primero que hacen es mandar a Estados Unidos para que se encargue de eso. ¿Por qué? Porque nuestro sistema, el sistema político de México, por ponerlo así, no está suficientemente preparado como para poder mantener a un guerrero durante toda su vida. Entonces, ¿no crees que también responde esto de la pena de muerte al grito de la justicia? ¿Te refieres a que si matando al criminal vamos a hacer justicia? ¿Con respecto a las víctimas o a los familiares de las víctimas? Las personas, los familiares de las víctimas, de las que han muerto, piden justicia. Entonces, ahí que se les tiene que pedir a las personas. O sea, las personas, cuando nuestro gobierno no es capaz de hacer justicia, bueno, en el sentido de que las personas que murieron tienen sus familiares, y entonces esos familiares piden justicia. Entonces, al pedir justicia, ¿no crees que una manera de pedir justicia es también pedir la pena de muerte? Que muera solamente uno, a que mueran miles. En bien, si matamos al criminal, justicia en el sentido de si eso le va a dar tranquilidad a la familia, creo que en primera, aquí se está refiriendo a México, nuestros aspectos legales, nuestra justicia legal, que aquí no se permite la pena de muerte, en cuestión de justicia se va a la condena que se le da al criminal en la cárcel. Y que sí, entiendo que a veces nuestra justicia aquí en México no está muy bien, pero de cierta manera, sí nuestras normas apoyan de cierta manera también psicológicamente a los familiares, y que de cierta manera la justicia se haría en el sentido de tomar al criminal y tenerlo en la cárcel. De cierta manera en las cárceles hay un proceso donde conocemos que hay unas cárceles de mayor seguridad, y tener esa apertura. De hecho, muchas personas con esa parte se sienten tranquilas también, incluso cuando se detiene al criminal que cometió el asesinato, en este caso, por ejemplo, de su familiar, pero matando al criminal, evitando, no vamos a remediar el mal que ya se hizo, ¿sí? Ni tampoco vamos a regresar al familiar muerto. Si nosotros matamos a la persona, al asesino, nosotros no estamos remediando. En cuestión de justicia, en cuestión de que tú me haces y yo te hago, entonces queríamos en lo que yo estaba planteando igual respecto a la ley de Taylor, en realidad eso no aplicaría, y de cierta manera sería demasiado injusto, y mucho menos con la postura en lo que yo estoy planteando, con la dignidad de la persona que ya planteé. Sí, adelante. Sí. Bueno, retomando un poquito pues lo que hemos venido abordando, y retomando un poquito lo que decíamos sobre la pregunta de la vida, después que es un bien pues que se tiene que cuidar, un bien, vamos a decir, supremo, y yo me preguntaría, pues preguntaba antes sobre los mártires y sobre en algunas cuestiones de la vida. Yo me ponía a pensar hasta dónde pudiéramos llegar en ese límite de la vida. Por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, un suicida que tiene, homicida más bien, que tiene, digamos, rehenes, y donde el único recurso del Estado a veces es matarnos. ¿Hasta dónde podemos garantizar esa vida de ese individuo? Porque hablamos que es una persona y que el bien o el bien ontológico es individual. Pero ¿hasta dónde pudiéramos en ese caso, hasta dónde le fuera lícito al Estado garantizar la vida de ese homicida y salvaguardar a las demás personas? Porque si bien, aunque sea una cuestión, digamos, práctica, lo que yo comentaba, no hay a lo mejor un juicio donde hay que hacer, sino que se tiene que hacer en el momento, ¿hasta dónde sería lícito o ilícito, o qué hacer en ese caso práctico? Me repito un poco a las leyes de aquí de nuestro país, donde
uno para defender su vida, si tiene un ratero, un asesino y viene contra mí y mata al asesino en defensa propia, aquí en el país, de cierta manera, si entra a juicio, se detiene a esa persona, entra a juicio y viene el proceso legal, ¿sí? Pero donde a lo mejor la condena no es muy grande y se especifica que fue en defensa propia. Aquí en cuestión se avala moralmente donde la persona se está defendiendo. En ese sentido, podría aplicar este argumento en cuestión legal, y me estoy refiriendo aquí a México, a lo que conozco un poco con respecto a la legalidad de México. Aunque de todas maneras decimos que ahí, bueno, en el aspecto cuando se detiene o se detecta que hay un homicida que tiene secuestradas a tantas personas, de cierta manera también debe existir un proceso no legal, a lo mejor un juicio, obviamente, porque no nos vamos a esperar a que salga un juicio para ver si se mata al asesino, pero sí unas normas o aspectos legales conforme a la Constitución, que de cierta manera un juez pueda autorizar de cierta manera avalar el asesinato, no simplemente que llegue el policía y empiece a matarlo, sino que a lo mejor debe haber una norma. Bueno, mi pregunta es para los relatores. Ustedes hablan sobre la pena de muerte. Ahora, la pena de muerte es aplicar la justicia humana, la cual tiene su fundamento en la racionalidad del hombre. Sin embargo, dicha justicia en sus sistemas jurídicos en la mayoría de los casos es errónea por su fundamento. Entonces, ¿cómo aplicar la pena de muerte si el sistema jurídico es falible de error sin condenar a un inocente? Bueno, en mi argumento yo decía que se tienen que buscar los recursos suficientes para poder realizar la pena de muerte, que incluso el juez general tiene que agotar los recursos para que ésta sea aplicable, y esta siempre se tiene que aplicar a favor del bien común. En cuestión de que se haga una ejecución, siempre tienen que agotarse de esos recursos. A eso me avala. Bueno, yo lo que venía pues expresando también en la argumentación, yo no estaba completamente a favor de que digamos matar y ya hacer a la persona nada más por lo que ha cometido este delito o ha hecho esto, sino más bien yo me refiero a los casos, y ya lo sé ver, a los casos a los casos donde tenemos o donde se tiene que decidir qué tanto se puede respetar precisamente ese principio de la vida del individuo, donde está de por medio la seguridad o la vida de más personas, o donde el Estado está declaradamente fallido, que no puede contener aquella situación. Entonces es donde creo yo que mi argumentación va en esos casos extremos, no tanto en que sea una cuestión así muy particular o un juicio así particular donde se tenga que resolver por algún delito simplemente, sino en casos extremos donde ya decía la conciencia de aquella persona se ha oscurecido, ya es una persona que es reincidente, que quizás ya se ha fugado, que ya ha tenido pues esos intentos, o ya tiene tiempo y pues no hay una respuesta pues a favor de él, sino al contrario, su racionalidad se sigue oscureciendo o sigue haciendo cosas atroces. La muerte es el mal absoluto. Fue una afirmación que hiciste en tu lectura. A saber, toda realidad existente tiene una participación ontológica por el mismo hecho de ser, teniendo en sí una bondad. ¿Dónde se junta el mal si vemos que la muerte es una realidad humana que existe y por su existencia es? Con esta afirmación de mal absoluto, ¿no crees entonces que estarías cayendo en una contradicción? Bueno, yo me refería al mal absoluto en el sentido de si la vida es el principal valor de la persona, de cualquier persona, el privarle de esa vida, de ese valor, de ese valor como don,
que se le da al privarlo, al quitar ese bien, se queda, es un mal para la persona, en ese sentido, como absoluto, no como absoluto en el sentido del ser o el no ser, sino en absoluto en que se priva a la vida el mayor regalo, el mayor don que tiene el ser humano. Ustedes en la argumentación que hicieron tocaron un punto sobre la justicia. Si la justicia gira en favor del bien común y esto implica una correspondencia entre ambas partes, tenemos presentes muchos casos en los que los delincuentes matan por las mismas circunstancias que los rodean, no sé, por comer, por presiones. Entonces, ¿por qué no se educa a la sociedad en la justicia? Antes que otra cosa, aparte de que le tiene que ofrecer las oportunidades de realizarse a todas las personas. Bueno, en mi argumento yo hago referencia a que la pena de muerte se tiene que hacer en favor del bien común, en un primer momento. Después, lo que corresponde a que la sociedad tenga que ser educada, pues corresponde solamente, principalmente de la familia, la cual tiene que ser fomentada esta justicia como base importante de cada uno de los individuos, y que también le corresponde propiamente al Estado. Y considero que en la cuestión del bien común se va a hacer esa justicia siempre buscando el bien común de la mayoría, de que preferimos que muera uno a que mueran muchísimos. Agradecemos a quienes nos han acompañado el día de hoy como relator y como contrarrelatores. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado a una sesión más de aplicaciones de metafísica. Con esta sesión cerramos este ciclo y para el siguiente ciclo escolar 2015-2016 estaremos nuevamente de regreso con las aplicaciones de metafísica. Les recordamos que este grupo de segundo de filosofía finalmente termina estas sesiones. Yo soy el Padre José de Jesús Ibarra Andrade. Gracias por habernos acompañado a las aplicaciones de metafísica del Instituto Cultural Leonés del Seminario Conciliar de León. Muchas gracias.